¿Cómo salir de la crisis política? Es el último libro de la politóloga Milagros Campos en el que hay un ensayo crítico de la realidad, pero bastante conciso. Instituciones como el Congreso de la República cada vez más confrontadas con el Ejecutivo, partidos políticos que representan a menores mayorías y, por supuesto, leyes electorales que favorecieron prácticas malversas. Pero al mismo tiempo es un ensayo esperanzador, porque propone a la ciudadanía un conjunto de reformas necesarias para llegar al 2026 y a las subsiguientes elecciones con reglas claras, meritocráticas y en sí que representen plenamente los valores ciudadanos que tanto son indispensables. Quiero dar la presentación a nuestra sexta invitada, Milagros Campos. ¿Cómo está, Milagros? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, como lo he comentado, estar acá comentando una publicación que salió publicada, valga la redundancia, el año pasado, finales de año, y que, como vemos, pues tiene vigencia porque nuestra crisis política no solo es de larga data, sino que hemos estado tratando de buscar alternativas para salir. Y esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo salir de la crisis política? Antes de preguntarnos cómo salir de la crisis política, muchos peruanos se quieren preguntar cómo llegamos a la crisis política y por qué llegamos a esta crisis política si en teoría el milagro económico estaba dándonos señales positivas para la inserción de la OCDE y otros organismos internacionales. ¿Tiene usted una respuesta? Es que es un poco complicado pensar en el Perú cuando comienza nuestra crisis. Algunos dicen que tendríamos que pensar que la crisis es parte de nuestro dato histórico, digamos, y de la relación entre poderes del Estado, particularmente entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Yo creo que evocando un poco a Víctor Andrés Belaúnde, esta idea de la crisis presente se volvió en la crisis permanente. Pero diría que algunos rasgos, como por ejemplo los golpes de Estado, reprobables todos, para salir de una crisis entre ejecutivo y legislativo, fueron la regla hasta el 2000, y en el 2001, con presidentes en minoría, aprendimos que era posible buscar coaliciones como lo habían hecho otros países en la región para tratar de, por lo menos, lograr que los presidentes cumplan su mandato, que hayan algunas ideas de largo plazo. Y vimos cómo entre 2001 y 2016 se sucedieron los presidentes, los congresos encontraron formas de coaliciones, habían algunos valores comunes, entre ellos la democracia, y creo que es justamente la situación que se vive a partir del 2016, particularmente con la caída de los presidentes y 6 presidentes que se sucedieron en periodos en los cuales debió haber habido 2, nos lleva Sí. justamente a mirar que tenemos una nueva etapa de crisis. En efecto. Y muchos se preguntan, pero en el 2016 ganaron dos fuerzas que se podrían colocar en la derecha política, defendían el modelo económico, defendían la constitución. Había un puente mínimo para entendimientos, pero parece que no fue ese el caso. Es bien interesante lo que dices, ¿no? Y esto ha sido materia de estudio. Mis estudiantes de ciencia política en la Universidad Católica han trabajado varias explicaciones y también muchos colegas comienzan a tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Porque realmente las diferencias en términos ideológicos eran matices, ¿no? Pero tal vez hoy podemos tener una lectura también de las diferencias que podríamos ver entre derecha conservadora y derecha liberal, o incluso una derecha que busca construir alternativas de gobierno en medio de valores democráticos, y otros que cuestionan un poco la democracia como un pacto en conjunto. Entonces,
creo que de alguna manera lo que vemos allí también es una lucha de poder en un momento en el cual, digamos, en el Perú no se puede jugar con fuego porque te puedes quemar, ¿no? Y creo Por que supuesto. lo que vimos es que las decisiones de corto plazo terminan pasando factura, ¿no? Porque no tenemos un sistema institucional que pueda mantener ese tipo de juegos que terminen por arrinconarnos. Es un poco lo que Levitsky y Zivlati hablan de hardball en términos de llevar al extremo incluso figuras constitucionales, ¿no? Tengo entendido que dos figuras constitucionales se llevaron a este extremo. Desde el Ejecutivo al Legislativo fue el cierre del Congreso y del Legislativo al Ejecutivo la vacancia por permanente incapacidad moral. ¿Usted reconoce algún otro artículo que se extralimitó y socavó aún más esta crisis? Creo que el escalamiento del conflicto se da en medio de figuras constitucionales, ¿no? Y con actores políticos que parecían que ya estaban fuera y teníamos solamente al Ejecutivo y al Legislativo. Pero más allá de las figuras constitucionales, yo quisiera entrar a mencionar un tema que me parece que es muy importante y es esta crisis de partidos. Si bien teníamos partidos muy incipientes, en el Congreso habían deliberaciones, habían bancadas que tenían un correlato de partidos y las decisiones se tomaban mediante esos acuerdos pensados más en un juego entre partidos donde quien era oposición aspiraba a ser gobierno y quien era gobierno sabía que iba a pasar a la oposición. Y entonces había un juego más o menos ordenado y una negociación política que tenía márgenes políticos donde no salían de ese extremo, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de la cuestión de confianza, una figura que se incorpora con la Constitución de 1933, en realidad una cuestión de confianza obligatoria, perdón, una cuestión de confianza voluntaria, porque tenemos la obligatoria, que es la que presenta el gabinete, que en cualquier caso también tiene su raíz en la Constitución de 1933, ¿no? Y es más de un sistema parlamentarista, tengo entendido. Así es, todas esas instituciones son de regímenes parlamentarios, y ahí es donde tenemos una situación que algunos podemos verla como un sistema interesante de incorporar instituciones de los regímenes parlamentarios en nuestro presidencialismo, y otros pueden ver más bien como una desnaturalización del presidencialismo. Yo creo que lo que tenemos más bien es un sistema político disfuncional, y así es como lo planteo en el libro, donde es necesario plantearnos en el debate si nuestro sistema de gobierno funciona para atender temas de gobernabilidad. Antes de pasar al diagnóstico y a las soluciones, tengo entendido que usted logró llevar a cabo un conjunto de charlas, concertaciones con la Cámara de Comercio de Lima, pero ¿habría alguien más a quien agradecerle por esta publicación bastante interesante? Bueno, los agradecimientos, por supuesto, de manera permanente a los colegas con los que hemos podido conversar, y creo que es bien interesante algo que en mi carrera profesional he tratado de buscar, y es tratar de juntar a quienes parecen grupos aislados que tienen una lógica de diagnóstico y solución diferente. Me refiero a la academia frente al empresariado y a la política. Este libro es ese esfuerzo por tratar de juntar y conversar sobre el Perú. Por supuesto, muchas de las reformas ahí planteadas surgen del debate con mis colegas con los que formamos parte de la Comisión de Reforma Política en el 2019. Pero mucha agua pasa bajo el río y claro, la libertad de pensar y trabajar estos temas y plantearlos a la Cámara. Fíjate que es un ensayo bien interesante porque Rosa Bueno, cuando es electa como presidenta de la Cámara, me convoca para decirme que el Perú no es solo pensar en los problemas que tienen los empresarios para tratar de invertir, que es muy importante, porque yo soy convencida que
no puede desarrollarse un país sin crecimiento económico. Crear riqueza, condiciones necesarias para el trabajo, para emprender. La inversión privada es tan importante o más que la inversión pública, porque los riesgos los asumen los privados y corresponde más bien al Estado generar ese ambiente, pero no es suficiente. Queremos empresarios comprometidos con un ejercicio de responsabilidad, ni siquiera te hablo social, sino legal, cumplir con sus obligaciones laborales, tributarias, ambientales, ¿no? Eso es la obligación mínima. Pero Rosa me decía, no queremos crecer en un país con problemas que exceden a nuestro control, a nuestra mirada. Problemas, por ejemplo, de inseguridad, problemas como la informalidad o problemas como lo que vemos en la política. Porque esta historia de que la política y la economía van por cuerdas separadas, como advirtieron en este libro del Perú está calato, Andrés Stiglitz y Carlos Ganosa, llamaba la atención sobre el hecho de que por más crecimiento económico que haya, si las instituciones políticas no se fortalecían, esto podía perderse por la borda, como de hecho lo vimos, ¿no? Entonces, preocupada por eso, me dijo, yo quisiera ver si tú puedes preparar un conjunto de reformas que deberían darse y lo presentamos ante la directiva de la mesa a la mesa directiva de la Cámara y luego con el Comité de Justicia y Constitución y luego podemos conversarlo con expertos. Y entonces fue un proceso de muchos meses en los cuales se llevaron a cabo, recibimos feedback de estos grupos y también de un grupo de políticos que se sentaron a la mesa. Algunos de las observaciones y comentarios fueron absueltas señalando por qué no se incluía esa reforma o cuáles eran los riesgos o, en otros casos, los temas que podían derivarse de presentar reformas que pudieran ser incoherentes. Y ahí permíteme, por supuesto, yo tengo que agradecerle mucho a Rosa y decirle que, bueno, se lo he dicho muchas veces, ese es el tipo de empresarios que queremos, con una responsabilidad social, porque nadie quiere ser rico en un país de pobres o en un país que no tiene una visión de futuro, ¿no? Y al menos una visión institucional, ¿no? Que fortalezca las prácticas democráticas, el respeto por la Constitución y sobre todo, ¿no? El equilibrio mínimo de poderes en lugar del avasallamiento que vemos hoy. Así es, y es esa mirada dialogante de construir el país y creo que buscar sumar y no rotular a las personas y dividir el país en términos de no converso porque estamos en desacuerdo. Yo creo que el acercarse a conversar y identificar diferencias es, bueno, sabemos que en eso estamos en desacuerdo, busquemos en qué sí estamos de acuerdo, ¿no? Eso es posible, ¿no? Y allí el libro empieza de un diagnóstico, porque toda reforma, y así fue la Comisión de Reforma Política, o así lo plantea el profesor Nolen, por ejemplo, ¿no? Una buena reforma tiene que comenzar de un diagnóstico y conjuntamente con el diagnóstico de fijar los objetivos que quieres lograr con esa reforma. Ese es el punto básico, porque uno puede mirar qué temas funcionan bien en otros países, pero cada país tiene su realidad y cada país tiene los objetivos de lo que quiere lograr, ¿no? Este objetivo trazado es gobernabilidad democrática, desarrollo para el país y es similar a lo que planteamos en la Comisión de Reforma Política. En la Comisión de Reforma Política se buscó justamente a partir de un diagnóstico que miraba problemas en la debilidad de la representación, problemas de gobernabilidad, problemas de corrupción en la política y problemas de participación general como parte del diagnóstico. Acá se plantea también problemas con los partidos políticos, pero en la relación ejecutivo-legislativo, pensar que tenemos presidentes en minoría, partidos en el Congreso que
pues no necesariamente tienen un correlato entre bancadas y partidos, ¿no? Y pensar también en otras instituciones que requieren ser reformadas, que tiene que ver básicamente con los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, pensar en la estabilidad, hay una expresión de Sartori que me llama la atención siempre y la refiero, es el hecho de que, pues, un gobierno inestable es un mal gobierno. Y eso es parte de lo que tenemos que pensar, darle estabilidad al gobierno, pero al mismo tiempo objetivos claros que deberían de ser consensuados entre grupos de mayoría y de oposición, o hacer el esfuerzo por encontrar un camino común de largo plazo. Entonces, ese es el inicio, digamos, del libro, plantear un diagnóstico, ¿no? Y claro, entre democracia defectuosa, que fue la categorización que se hizo cuando comenzamos estas conversaciones, a una democracia híbrida, era un llamado de atención respecto de la degradación que veníamos viendo en la política, sobre la cual ha trabajado también claramente Eduardo Darriant y Stéphanie Rousseau en un par de ensayos que muestran, ¿no? Y otros colegas, por supuesto, que muestran cómo tal vez esa institucionalidad económica en la política se deterioraba, y en el deterioro, como dice Alberto Vergara, lo que encontramos es que los partidos no tienen cuadros. O también otro ensayo que referimos en el libro de Mauricio Zavaleta respecto de coaliciones de independientes que reemplazan a los partidos políticos, y que muchas veces en conversaciones que he tenido, por ejemplo, con Mauricio, es cómo la fundación de un partido muchas veces se hace con quienes van a ser candidatos, y entonces no es que haya una ideología común, ni siquiera hablo de ideología, un programa común, sino que eso va más apegado a la idea de queremos llegar al poder. ¿Para qué? Como dé lugar. No está claro. Exacto. Sí, y justo aquí viene el antecedente inmediato, que es el referéndum. Cuando los peruanos votan en mayoría el sí, 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 no. Es decir, sí al financiamiento público de los partidos, sí a la creación de la Junta Nacional de Justicia, sí a la prohibición de la reelección y no al retorno a la bicameralidad. Se intenta sentar un conjunto de reformas institucionales. ¿Cree que el referéndum le hizo bien, no le hizo bien a esta idea de reforma política? ¿O cree que sí contribuyó? A ver, sobre el referéndum hay muchos temas que decir a la luz de los años que han pasado. Lo primero es que creo que era una manera del presidente Vizcarra de legitimarse, habiendo asumido él el poder en esta lastimosa situación de la vacancia y posterior renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que la categorizamos como una renuncia forzada. Él mismo lo dice en su carta, ¿no? Y la asunción de mando. Entonces creo que era una manera de legitimarse. De estas reformas, yo estoy en desacuerdo total, y lo pusimos en el informe que él mismo convocó a esta comisión, y dijimos que estábamos en desacuerdo los 5 con la prohibición de reelección inmediata de los parlamentarios. En un país donde la reelección promedio era de 20%, lo que había clarísimo es que teníamos renovación y no reelección, por lo tanto no hay carrera política. Entonces, mirado desde este punto de vista, legitimación del presidente, muy en desacuerdo con el tema de la reelección. Yo estuve a favor de la bicameralidad, aunque era como la actual, una bicameralidad con un diseño que no juzgo adecuado, pero es bicameralidad y creo que vamos avanzando en sentido correcto. Y claro, el financiamiento público de partidos y la Junta Nacional eran reformas necesarias que hacer. Creo que eso habían consensos previos, entonces me parece que es un camino adecuado, ¿no? En el balance, pues creo que hay un sinsabor y temas mixtos, pero creo que en ese contexto
el referéndum fue un punto de inflexión respecto a reformas políticas, ¿no? Desde la publicación del informe final de la Comisión de Alto Nivel hasta la fecha, ustedes, es decir, el equipo de Tuesta, vio avances, retrocesos o casi olvido completo del documento que ustedes redactaron. Creo que el documento continúa estando vigente en muchos aspectos. Creo que el diagnóstico no ha variado, es más, se ha agudizado. Nosotros advertíamos de un peligroso escalamiento de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo que vino escalando posteriormente y que terminó en la en la vacancia de Vizcarra y previamente en la disolución del Congreso, una disolución que en ese momento tuvo lecturas variadas, pero que fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Hoy, posteriormente, pues el Tribunal Constitucional, en una sentencia que no tiene efectos más que políticos, pero ha declarado que esto constituiría un golpe de Estado. Aunque habría que analizar que el Tribunal Constitucional, o al menos el actual, lo componen 6 de 7 miembros elegidos por el actual Congreso. No, los 7 son. ¿Los 7? Los 7. Entonces... Sí, y esa es una de las propuestas del libro, si me permite saltear, ya que mencionamos el tema del tribunal, ¿no? Sí. En materia de Tribunal Constitucional hay 2 propuestas que creo que deberíamos de pensarlas nuevamente. Nosotros no hablamos en el caso de la Comisión de Reforma Política más que de la necesidad de extender el plazo. Si nosotros miramos a nivel comparado, los tribunales constitucionales no duran lo que dura un periodo de gobierno. Por más de que a veces la elección no se da exactamente al inicio del periodo, pero los tribunales constitucionales duran 9, 11, 15 años. Y ustedes propusieron subirlo a 7 años. Así es. Yo hoy creo que deberíamos de pensar en tribunal constitucional de más largo plazo, no 5 años. No solamente por la mirada comparada, sino por ese tema. Y lo segundo que se plantea acá es buscar una renovación escalonada, de manera que todos cumplan 7 años o 9 años, pero que su renovación se dé de manera escalonada, de manera que la jurisprudencia no tiene un quiebre tan fuerte respecto de lo anterior. Y porque además esto pasa también con el Banco Central o inclusive con el Congreso, esa transmisión de conocimientos, de experiencia de quienes tienen mayor tiempo y quienes llegan recién, creo que enriquece la institución y contribuye a una institucionalidad democrática, ¿no? Lo que buscamos es instituciones y allí también creo que es necesario ahora plantear que si bien el libro apuesta por reformas institucionales, que creo que son particularmente relevantes, no debemos dejar de mirar a los actores políticos. Y creo que esto es esencial. No soy una persona que piense que las reformas institucionales lo hacen todo. De hecho, lo menciona en sus conclusiones. ¿De qué sirve tener buenas reglas si los actores seguirán siendo lo mismo, si no hay voluntad de las élites ni de la ciudadanía en construir democracia a largo plazo? Qué bueno escucharte, porque me alegro que quede claro este tema, ¿no? Yo pienso que, sin embargo, sin reglas claras, es más difícil para un país con instituciones débiles poder construir una institucionalidad de largo plazo, ¿no? Pero también ahí tienes que tener convencimiento. 2 temas ahí, ¿no? Una, vuelvo a citar a Sartori, con el tema de que no se pueden hacer milagros sin instituciones sólidas, pero al mismo tiempo él describe en Ingeniería Constitucional cómo es que Estados Unidos tiene un diseño de sistema político lleno de bloqueos. Y sin embargo, el sistema funciona, y cuando él se pregunta por qué funciona, es porque los norteamericanos, los estadounidenses quieren que funcione. Entonces, ese compromiso creo que, y que además se lleva a muchos pactos y reglas informales, ¿no?, que hacen que un sistema funcione. Eso me parece que es un asunto fundamental de entender en el sistema político. La mirada tiene que estar
en los actores políticos, no solamente en las instituciones, porque un país que tuviera instituciones idénticas a otro no van a funcionar de manera igual si sus actores políticos, unos están comprometidos con el sistema democrático y otros no. Ahora, Milagros, creo que algunos liberales van a ver con mucha crítica su libro porque ellos abogan por el voto voluntario. Sin embargo, usted es crítica de este voto voluntario principalmente porque aleja a la población que necesita precisamente de las instituciones públicas. ¿Cómo se podría convencer a la población, al menos a este sector liberal que aboga por el voto voluntario? Es bien interesante lo que planteas, porque eso fue materia justamente de conversación con alguna de las mesas en las que presentamos las reformas, ¿no? Y yo debo decir que en este punto soy una conversa, porque evidentemente mi vena liberal me lleva a pensar en la necesidad de que el voto sea facultativo, porque la libertad tiene que tener un sentido positivo y un sentido negativo, de manera que si creo que es obligación moral votar, también debería ser una obligación, digamos, con la propia autonomía y la voluntad, no ir a votar. Y sin embargo, allí debo señalar que mis colegas en la Comisión de Reforma Política me citaron y me dieron documentos para leer estudios que mostraban cómo es que algunos países habían visto en el cambio del voto voluntario, perdón, del voto obligatorio al voto facultativo, una distorsión en los resultados. Y del otro lado, recordaba siempre mis conversaciones en este tema con Henry Peace, quien me decía que lo que va a ocurrir cuando no hay voto obligatorio es que los partidos y los candidatos van a dedicarse más a donde estén los bolsones de votos, que no necesariamente son las zonas rurales, y por lo tanto las zonas rurales quedarían más olvidadas, y por lo tanto esto significaría como una retroalimentación de la pobreza y el olvido. Además, yo me pongo a pensar en el caso chileno porque en 2012 aprobaron el voto facultativo, pero debido a que la tasa de participación bajó casi al 50% o poco más, lo tuvieron que restaurar en 2023, creo. Es correcto, estaba pensando en ese caso, pero además, porque cuando tienes el voto facultativo, los sectores, políticamente, los sectores que asisten a votar son los sectores más radicalizados o los sectores que tienen una opción política muy clara, con lo cual el voto medio, el del ciudadano común y corriente, digamos, es casi centrífuga, termina siendo más bien el voto que no está presente, ¿no? Allí también hay que mirar que hay trabajos, uno es de Fernando Tuesta, por supuesto, y otro de Henry Ayala, que muestran cómo este ausentismo, ¿no?, se da tanto en los sectores, digamos, del 2% que tiene mayores ingresos, y en los sectores rurales, ¿no? Amazonas, Loreto, Ucayali tienen tasas de ausentismo mayores, y también San Isidro, digamos, o a veces... Los distritos de Lima Centro, los más acomodados. Y esto es bien interesante de analizar, porque creo que ahí hay una línea de investigación pendiente, pero las investigaciones que te comento suelen pensar primero en que en las zonas rurales cuesta más movilizarse a votar, ¿no? Y en el caso de los distritos como San Isidro o Miraflores, que muestran altas tasas de ausentismo, muchas veces son personas mayores que están en el padrón electoral, pero que no tienen las posibilidades físicas de ir a votar, ¿no? Acá creo que también es interesante pensar que la Comisión de Reforma Política plantea incorporar el voto para las personas
que estuvieran en clínicas o incluso, como existe en otros países, las personas que no pudiesen movilizarse y que puedan asistir a algunas personas para que, de OMPE para que puedan votar, o incluso hacer en algunas circunstancias como la de extranjeros, peruanos que viven en el exterior, la posibilidad de que pudieran tener un voto a distancia, sea por correo o que pudiera ser, digamos, voto electrónico, ¿no? Y como los Estados Unidos, el mail-in ballot. Exactamente, y Europa también lo tiene, pero creo que estos son líneas de investigación que es necesario pensar, de manera que por las razones que menciono respecto de la exclusión y la posibilidad de que las personas de zonas más alejadas se queden sin votar, pero también en el hecho de que el voto muestre más a los sectores radicalizados o más politizados, me lleva a pensar que es bueno mantener en el Perú el voto obligatorio. Es un tema opinable, sin duda alguna, pero no podía plantear algo en este punto, con lo cual, si bien estoy de acuerdo con el principio detrás filosófico respecto de la libertad para asistir o no asistir, creo que en el fondo construir la voluntad popular en una democracia como la nuestra es necesario aún mantener el voto obligatorio. El voto será libre siempre, porque yo voto por quien quiero, pero el tema es si debo ir o no ir obligatoriamente a votar. Claro. Y hablando también de reformas, tengo entendido que usted fue una impulsora del artículo 34A y 37A sobre el delito doloso y cómo esto impide que personajes que hayan tenido sentencias en primera instancia participen. Es necesario a veces tener que poner unos parámetros mínimos como para salvaguardar el sistema institucional, porque algunos pueden ver esta iniciativa como, me impides participar libremente y que los ciudadanos libremente se expresen, como lo dijo Alberto Fujimori cuando aún quería postular al 2026. Sí, estás trayendo a la memoria arduos debates en esta materia, y lo primero que quiero decir es que no todas las reglas son necesarias en todos los países, en todos los momentos históricos, incluso en un mismo país. Lo que vimos en el Perú en los últimos años es que muchas personas que tenían sentencias en primera instancia postulaban y ganaban un curul, y al momento en el que el Poder Judicial sentenciaba, venía la disyuntiva de si esa sentencia se aplicaba inmediatamente o si tenían que pedir la autorización para detener o para privar de libertad al parlamentario en ejercicio. Por lo tanto, este problema en realidad ya no era solamente del parlamentario electo, sino que se convertía en un problema del Congreso en su conjunto. Y como esta decisión de cuál era el trámite, si es que el expediente tenían que remitirlo porque los delitos eran anteriores al ejercicio del cargo, pues generaban un problema institucional, y las personas ven justamente con desconfianza cómo es que puede aparecer una institución protegiendo a alguien que había delinquido, y claramente un tema de no acceso a la justicia, de un problema de igualdad ante la ley, y entonces la inmunidad no solamente protegía en el proceso y en el arresto por delitos que se cometan en ejercicio de las funciones, sino también por delitos comunes que habían sido cometidos previamente. El indicador era mucho más alto cuando veíamos también en elecciones municipales y regionales la cantidad de personas que con sentencias en primera instancia estaban facultados postulando, ¿no? Postular. Exactamente. El problema se agrava cuando ves que algunos otros que tenían sentencias y que habían cumplido su condena salían y podían postular. Ya la ley se había ocupado de este problema.
la ley 30.717 que se dio en el Congreso en el 2017, me parece que bajo la presidencia de Úrsula Letona, planteó que aquellas personas que hubieran cometido delitos, aun cuando sus sentencias estuvieran cumplidas, no podrían postular si estos delitos estaban referidos a narcotráfico, trata de personas, terrorismo o corrupción contra el Estado. Es más o menos lo que intentó plantear Alejandro Muñante, solo que de todos los delitos los recortaron a 3 y ni eso pudieron aprobar porque Sí, querían hacer a la pero medida. en la línea de tiempo, digamos, primero viene esta ley que se da en el 2017. La Comisión de Reforma Política plantea este tema, además, para quienes tuvieran la sentencia en primera instancia, considerando que ya había pasado la investigación fiscal, que un juez de primera instancia se había pronunciado señalando que había delito, y entonces no se iba a impedir por el resto de la vía, sino solo por ese proceso electoral, entendiendo en un test de proporcionalidad que esta limitación, si bien podía estar siendo una limitación al ejercicio de derechos políticos de esta persona, era una limitación temporal en favor de la confianza en el sistema y de evitar que esto dañe a la institución en el futuro próximo, pensando que esa sentencia podía ser confirmada, como de hecho en muchos casos ocurría. Se dijo que allí había un problema de vulneración al principio de presunción de inocencia, pero en realidad la presunción de inocencia es un derecho procesal y una limitación temporal podía entenderse como un beneficio como un perjuicio menor frente al beneficio para la sociedad y para el sistema democrático. Se aprobó así, pero no se restringió a lo que la Comisión de Reforma Política había planteado, que sea solo para delitos graves, cuya sentencia sea mayor a 4 años, por lo tanto merecedora probablemente de pena privativa de libertad efectiva, sino que se extendió a cualquier delito. Y así está la Constitución. Eso lo decidió la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso, como casi todas las reformas que se aprobaron. De manera que esa reforma está vigente y es esa reforma la que impidió que Vladimir Cerrón, hoy prófugo de justicia, haya podido acceder al cargo de vicepresidente de la República en la plancha presidencial que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y a su vicepresidenta Dina Boluarte. Y como eventual presidente si hubieran vacado a Dina Boluarte. Así es, así es. Entonces, creo que esa es un poco la secuencia que vale la pena mencionar, ¿no? Permíteme mencionar entonces, en ese sentido, que en el 2021 se planteó un proyecto para extender lo que la ley 30.717 decía respecto de los delitos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas a otros delitos graves. Se consideró que esta ley no era conveniente, pero aún así se debatió en la Comisión de Constitución, se aprobó el dictamen y posteriormente se vio en el Pleno del Congreso sin alcanzar creo que no llegó a votarse, ¿no? Y está pendiente de resolverse. Allí se ha corregido un tema que el Tribunal Constitucional tuvo un pronunciamiento posterior, y es que la limitación para no ser candidato cuando se hubiera cumplido con la sentencia no podía ser de manera permanente, sino por un periodo de 10 años. Esa norma no se ha aprobado aún, pero en el camino el Tribunal Constitucional dijo que la ley 30.717 en el extremo de terrorismo, que fue el pedido que se hizo respecto de la inconstitucionalidad de la legislación terrorista, era inconstitucional. De manera tal que en este momento ese extremo de la ley es inconstitucional. Por un principio de igualdad, creería que también las otras limitaciones legales para otros delitos resultarían inconstitucionales. No hay un pronunciamiento expreso del tribunal,
pero por un principio de igualdad debería ser. Por eso la limitación es muy importante que se incorpore a la Constitución para evitar justamente que una interpretación legal pueda considerarse como inconstitucional, sino parte de la unidad de la Constitución, planteando una limitación que en este momento es muy importante para la defensa del sistema democrático, para restablecer la confianza y para mejorar la calidad de la representación política, porque no queremos que aquellas personas que han ofendido gravemente al Estado y a la sociedad terminen como candidatos. Usted, por otro lado, ha sido crítica del Congreso unicameral, es decir, por un lado, por tener pocos congresistas ante una gran cantidad de electorado, es decir, el quinto país más poblado de América Latina, pero el 14º con mayor representación en el poder legislativo, y también porque había bastantes disonancias dentro de la representación. Por ejemplo, en Moquegua un congresista representaba a 70,000 personas, mientras en Lima Metropolitana o peruanos en el exterior eran 250,000. Es decir, no había equilibrio. ¿Cree que la actual reforma del retorno a la bicameralidad corrigió parte de este diagnóstico? Bueno, yo soy claramente convencida de la necesidad de un sistema bicameral en el Perú. Y los datos que has dado me parece que son gráficos respecto de la representación, particularmente en la necesidad de reducir la subrepresentación, que no es solamente un problema para Lima, lo es para el Callao, lo es para Arequipa, para Cusco, para Piura, Lambayeque, La Libertad, y es muy difícil que se pueda solucionar eso con 130 congresistas. Además, imagínense que a partir de un estricto uso de la proporcionalidad para evitar la subrepresentación y la sobrerepresentación, se quiten congresistas a Tacna o Moquegua o Madre de Dios, que ya tiene solamente uno. Entonces es una solución políticamente inviable. Entonces la bicameralidad busca con ello mejorar la representación y siempre considero la deliberación. Ahora hay algunos problemas con este diseño y es que está pendiente, por ejemplo, la distritalización tanto de la Cámara de Diputados como el Senado. Entiendo que a partir del texto, el Senado, aprobado en la Constitución, en la reforma, el Senado se va a elegir con dos criterios. Una parte eligiendo uno por circunscripción electoral, pero no está definida la circunscripción electoral. Efecto, sabemos en la ciencia política, en el derecho constitucional, que ese es un concepto que tiene que ser definido, porque no es lo mismo una circunscripción política, departamental o regional. Eso lo tiene que decir una ley. Y está en debate el distrito uninominal, entonces no se sabe exactamente a cuántos o quiénes representarían. Sí, claro, podría ser que una parte del Senado vaya por circunscripciones uninominales determinadas por departamento y el resto por circunscripción única. Y en la Cámara de Diputados hay que distritalizar también, y eso he visto un proyecto de la congresista Adriana Tudela que plantea, por ejemplo, que plantea la división de Lima en 4 circunscripciones más pequeñas que lo que existe actualmente de 33 congresistas. Este no es un tema menor, es un tema particularmente relevante. Creo que conjuntamente con esto deberíamos de replantear la posibilidad de poner en la mesa el restablecimiento del voto preferencial, porque si vamos a las próximas elecciones con la elección del presidente o presidenta, la elección de diputados con 2 votos preferenciales, la elección del Senado a nivel nacional con 2 votos preferenciales, la elección del Senado a nivel departamental con 2 votos preferenciales, más el Parlamento andino, cada elector tendría que llevar 8 votos preferenciales y no equivocarse, cosa que ya ocurre. Y el voto preferencial... Tú estás fue crítico porque dijo que se invalidaban muchos votos al no saber cómo hacerlo de manera Fernando incorrecta. ha demostrado a través de las elecciones cómo el voto preferencial tiende a multiplicar por 4
los votos nulos respecto de la elección parlamentaria, porque mucha gente mezcla los votos de los candidatos y con ello anula el voto, ¿no? Entonces yo creo que es necesario todavía repensar cómo hacer para que esta elección claramente transmita el resultado de los votos sin tender a anular esos votos. Creo que el voto preferencial termina siendo un problema. En el caso de la bicameralidad hay muchos temas pendientes, pero el otro tema pendiente es cómo fortalecer la deliberación, que es una de las ventajas del sistema bicameral. Y ahí creo que es necesario que los reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado tiendan a corregir y hacer control de daños respecto del procedimiento legislativo. Por supuesto. Y ya para ir terminando con la conversación, quería hacerle una pregunta. Hoy en día observamos a 36 partidos inscritos. Para el 2026 probablemente lleguen a 50. Y tengo entendido que la Comisión Tuesta había propuesto inscribir a un partido ya no por afiliados, sino por militantes. Y que tengan el 0.01%, pero creo que al final terminó en 0.1%. Algunos congresistas juzgan de que esto permitió la proliferación de partidos. Entonces, la pregunta es, ¿debería haber más restricciones para crear un partido o menos restricciones para crear un partido político? El artículo referido a la creación de partidos políticos es una de las normas más modificadas que existe en nuestro sistema. Se ha cambiado, creo que 8 o 9 veces desde 2003. Sirva para mencionar que cuando se hace un estudio de reformas políticas en América Latina, se muestra cómo el Perú es hiperactivo en reformas. Y no es que las reformas se cambien todas para ir mejorando, sino que son marchas y contramarchas. Y acá lo vemos claramente. En ese sentido, diría que en el debate sobre este tema, Fernando Tuesta y los colegas plantearon la necesidad de bajar los requisitos, porque cuando mantienes como un cártel inscritos a los partidos, es el marco perfecto para que se den contratos innominados que permitan franquicias o alquileres de partidos, lo que se llamó vientre de alquiler. Yo no me gusta ese tema por la connotación que tiene, pero quiero decir, es más como un contrato que termina haciendo un despropósito respecto a la representación política. Yo me pongo a pensar en Restauración Nacional de el señor Lai, que terminó en Victoria Nacional de George Forsyth, o tal vez Solidaridad Nacional de Castañeda, que terminó en Renovación de López Aliaga. Pero en el caso de López Aliaga, él era miembro militante activo y regidor de Solidaridad Nacional. Claro, el cambio también terminó con un cambio en términos ideológicos que algunos reconocerán más que otros, ¿no? El punto concreto es que la propuesta, mirada de forma integral, constituía bajar los requisitos de entrada, pero bajar los requisitos de salida. Creo que ese es un punto que es necesario pensar, de manera que los partidos que estuvieran presentándose tengan un caudal electoral y tengan opciones para evitar colocar al elector frente a 36 o 40 candidatos. Un número reducido de candidatos que representen opciones políticas parecidas permitiría también mejorar la competencia electoral. Para eso eran las PASO. Las PASO, sin embargo, se aprobaron y se suspendieron y luego se derogaron sin que llegue a implementarse. Un poco lo que ha pasado con el voto preferencial. Se elimina el voto preferencial y antes de que se implemente su eliminación se restablece. En fin, tenemos varias normas de ese tipo. Entonces, ¿qué solución podría haber en este momento, que es la planteada en el libro y que fue ratificada por varios de los miembros? Que en las elecciones de democracia interna haya la necesidad de cumplir con una valla de afiliados que participen. Damos cuenta allí que en la última elección
en algunos partidos no llegó al 1% el número de afiliados que participaron. De hecho, ninguno llegó al 10%. Así Hasta es. Acción Popular, que es un partido tradicional, no tuvo... El promedio fue 6.9%, y entonces vemos que los afiliados tampoco participan. De manera tal que lo que se plantea es que haya un estándar para todos. Digamos, si el mínimo de afiliados es de 25.000 personas, por lo menos que participe la mitad o el 30% de ese grupo. Y los que no logren movilizar a esa cantidad de afiliados, se supone que el afiliado no es el que firma al paso, es una persona que está comprometida con el partido y que además quiere ser eventualmente candidato, porque ese fue el número que nosotros calculamos para plantear que tenga 15.000. Entonces, cuando se dice, como en muchas otras cosas, pero la verdad es que un tema es el comentario político y otro es el técnico, y te agradezco mucho por este espacio y por haber leído el libro con la minuciosidad de los comentarios que haces. Y nos quedamos cortos de tiempo. Y nos quedamos eso que cortos, es un libro sí. Bueno, para mí es casi como happy hour poder comentar contigo esto, pero sí entiendo que llega al final. Pero esta idea es que las reformas no pueden verse de manera incompleta, ¿no? Y creo que efectivamente se bajaron los requisitos, pero había una idea de una elección que permita depurar el número de partidos para ir con un número razonable a la elección. Entonces, las reformas miradas parcialmente o interpretadas parcialmente generan su propia disfuncionalidad, ¿no? Por supuesto. Y ya, última pregunta para no molestarla más. ¿Cuál es su visión al 2026? ¿Cree que la reforma política sigue vigente o ya se va a estancar repentinamente? Diría que la reforma es siempre un anhelo de quienes queremos ver mejores instituciones para el desarrollo no solo electoral, sino de mejores gobiernos y con ello tener mejores políticas públicas. Creo que el panorama electoral, si tuviera que definirlo para 2026, es en ese momento incierto. En abril deben de concluirse las reformas que tienen impacto en el proceso electoral y pues de cara a esas reformas seguramente seguiremos conversando. Te agradezco muchísimo la invitación, he estado muy contenta. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Espero pues poder ser oyente próximamente de esta conversación y de otras que vengan en el futuro. Por supuesto, Gracias. y significa mucho su presencia, ya que mi primera profesora de política fue Jessica Benza, que formó parte de Gran la amiga. comisión. Y esperemos que haya una nueva publicación para volver a invitarla, ya que es usted un rostro importante de la ciencia política. Amigos de Política Peruana con DTR, eso fue todo por el 6º episodio. Agradecemos mucho su sintonía y pronto vendremos con una nueva invitada en el 7º capítulo. Muchas gracias. Gracias, David.